Hola, bienvenidos a Pequeñas Islas, el espacio de conversación de La Encerrona. Hoy estamos con Fabiola Galindo, que es periodista independiente, una peruana que trabaja en Nueva York y que ha seguido de cerca la campaña de Donald Trump. Lo que hoy queremos contarles y explicarles es a qué se debe el allanamiento que hubo en la casa de Donald Trump hace unos días ya, ¿no? ¿Y cuál es el contexto en el cual está sucediendo todo esto? Lo primero que te quería preguntar, Fabiola, es algo más bien más personal, es cómo hacen para romper esta barrera que hay de información en la que el público en Estados Unidos está dividido, ¿no? Cada público consume determinados tipos de medios y es a veces difícil lograr que haya un relato objetivo, eh, estándar para todos los norteamericanos, ¿no? Hola, Jonah, muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio. Pues mira, esa es una de las grandes preguntas de los medios aquí ahora mismo, cómo cubrir a no solamente un expresidente, sino a tantos legisladores, congresistas, senadores que aplican esta posverdad, ¿no? Que utilizan estos hechos alternativos que ni siquiera pueden ser tan alternativos porque simplemente son mentiras, ¿no? Yo creo que la pregunta que los medios se hacen hoy en día es cómo cubrir a estas personas. Si al momento de entrevistarlas se debe decir este congresista no acepta los resultados de las elecciones, por ende, lo que diga no es responsabilidad nuestra. Es algo que no está sucediendo en este momento, pero creo que más y más periodistas se están preguntando hoy en día cómo podemos utilizar citas de ciertas personas que sabemos mienten. Y es algo que no me atrevería a decir que han encontrado una solución los medios hasta ahora. Estamos viendo que hay muchos cambios. Ya sabemos que canales como Fox siempre han sido más inclinados hacia la derecha, hacia los republicanos, pero también estamos viendo que canales como CNN ahora están teniendo cambios muy interesantes, ¿no? Acaban de despedir a uno de los anchors más importantes de CNN, Brian Stelter, que era una de las personas que hacía justamente esto, que traía luz Ujú. a aquellos congresistas o a aquellas personas a quienes hacía entrevistas y él decía, pues vamos a ser transparentes y vamos a decir, esta persona miente, ¿no? Entonces, quizás vamos a ver que canales como CNN también van a tener, van a virar quizás un poco más hacia el centro en lugar de lo Ujú. que era hasta ahora, ¿no? Como una línea editorial más liberal, si se quiere, de izquierda. No sé si eso responde a tu pregunta, Yona. Claro, porque lo que te pregunto es en el marco este, en el que, claro, hace unos días allanaron la casa de Trump y lo que hemos escuchado desde los partidarios de Trump, desde la gente que simpatiza con él, son explicaciones que, digamos, distorsionan, cambian los hechos, ¿no? Hablan de de que Steve Bannon decía que estamos en una guerra, ¿no? Otras personas señalan que es el mayor atropello en la historia democrática en Estados Unidos, ¿no? En fin, le dan un cariz de que están pasando cosas que para el resto de los ciudadanos de repente no lo entienden así, ¿no? O sea, y es un contexto complejo, ¿no? Sí, es un contexto complejo por lo que decías más antes, de que las personas viven en dos realidades diferentes. La sociedad estadounidense está tan polarizada que cada grupo cree su propio grupo de hechos y de verdades, ¿no? Verdades entre comillas. Yo creo que al final esto ha sido muy criticado, tanto por los republicanos como por los demócratas, porque por un lado se corre el riesgo al hacer este allanamiento de politizar una institución, de una agencia del gobierno, ¿no? De que los republicanos en este caso acusen a un gobierno demócrata de utilizar agencias como el FBI en contra de un candidato político. Pero los demócratas también estaban en duda de hacer esto porque si no continuaban en desarrollo esta investigación en contra del expresidente Trump, la otra posibilidad era que él se lance como presidente, quizás ganara las elecciones
Y entonces ahí sí no se iba a poder investigar porque sí existe cierto tipo de inmunidad para un presidente. Eso no existe para los expresidentes. Entonces era muy clave el timing, como se dice, ¿no? Que esta investigación procediera ahora, antes de que Trump posiblemente llegara a la Casa Blanca otra vez. Y no solamente según muchos expertos, para evitar que llegara a la Casa Blanca, no, sino que si se cometieron crímenes, pues deben investigarse y esa es más o menos la premisa por la que se está dejando llevar o la que está poniendo adelante el Departamento de Justicia, ¿no? Que nadie está sobre la ley, en este caso un expresidente tampoco, ¿no? Y mucho se ha hablado de cómo esto es algo sin precedentes, que nunca antes hemos visto que Trump va a pasar a la historia como el primer expresidente a quien el FBI le allana la casa. Ujú. Y yo creo que además de que hablemos de que esto no tiene precedente porque no ha pasado antes, debería más bien ser un precedente, ¿no? Para que otros presidentes o otras personas que lleguen al poder entiendan que hay consecuencias a lo que ocurre, ¿no? A lo que hagan en ese caso, ¿no? Bueno, lo que también a mí me parece interesante son la cantidad de investigaciones que están abiertas en contra de Trump. Son 6 o 7. De esas 6 o 7 realmente son 3 las que, según los expertos, pues tendrían o podrían tener consecuencias mayores para Trump. ¿Qué son cuáles? ¿Las del Capitolio? ¿Una? Las del Capitolio, la de los documentos que supuestamente retuvo en Mar-a-Lago y que de acuerdo con la declaración jurada, pues corrían el riesgo de ser destruidos. Esto vamos por partes, ¿no? O sea, Ujú. comenzando por lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero, esa es una investigación. Luego tenemos lo que pasó en cuanto al allanamiento del FBI a Mar-a-Lago, la mansión de Trump, y en esa investigación en particular se están utilizando 3 estatutos criminales distintos que incluyen también la ley del espionaje, que está involucrada con el hecho de que un expresidente o cualquier empleado del gobierno federal se lleve sin permiso documentos del gobierno y que pues, ya sea comunique con otros gobiernos o que los destruya o simplemente que los tenga en su poder de manera ilegal. Esa es la segunda investigación. Y la tercera, que también podría tener consecuencias criminales, es la investigación que se está llevando a cabo en Georgia, en donde ahorita mismo el abogado personal Giuliani de Trump se ha presentado a corte porque pues se le acusa de haber querido eh, cambiar los resultados de las elecciones en estado cuando llamó y pidió y dijo necesito que aparezcan decenas de miles de votos, como casi ¿no? Poniendo Claro. presión a simples funcionarios, ¿no? Que estaban diciéndole a la campaña de Trump que no había fraude, que estaban contando los votos y, y no había ninguna discrepancia en cuanto a quién había ganado ese estado, ¿no? Y yo creo que esos son los 3 casos más importantes hasta ahora que sí podrían tener consecuencias. Otros casos incluyen evasión de impuestos, que si infló el valor de sus propiedades en Nueva York, pero son investigaciones que son mucho más lentas y que son en cortes civiles y que realmente no se ve cuáles podrían ser las consecuencias más directas para Trump hasta ahora. Claro. Ahora, vayamos al día del allanamiento. Ese día, digamos, en el momento del allanamiento, nadie sabía con precisión por qué lo estaban allanando, ¿no? Porque en ese momento se especuló varias cosas y, claro, algunos medios ya dieron la alarma de lo que se sabía que eran esos documentos, esas cajas de documentos que Trump había devuelto, pero que faltaba una parte. Entonces, explícanos un poco, digamos, cómo se vivió ese momento Ujú. del allanamiento. Bueno, ha sido todo un proceso, ¿no? Definitivamente que el allanamiento el 8 de agosto ha sido pues la cúspide de esta investigación, cuando Trump ha salido a decir que le han hecho una redada en su casa, pero ya habíamos visto que el FBI y la Oficina de los Archivos Nacionales ya habían visitado la mansión de Mar-a-Lago, incluso desde enero, lo que aquí llamamos National Archives o los archivos nacionales, habían ido a la casa de Trump, los representantes de esta institución, a buscar lo que en ese momento fueron varias cajas, 15 cajas en ese momento de documentos que pertenecían a los archivos nacionales. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cada
presidente al terminar su mandato puede tener su propia, lo que llaman biblioteca, ¿no? The President's Library, ¿no? Entonces, esos documentos de todo lo que ocurrió dentro de una administración no son propiedad de un presidente, de una persona, son propiedad del Estado, son propiedad del público, es de interés público. Cuando Trump se lleva esas cajas, en realidad no importa mucho si era información clasificada o no, era el hecho de que se lo estaba llevando sin permiso, sin autorización. Entonces ya en enero veíamos que el Archivo Nacional había recuperado 15 cajas y en esas cajas, según la agencia ABC News, habían comunicaciones con Kim Jong-un, el El jefe de Estado mandatario de de Corea Corea del del Norte. Norte, Claro. también la carta que le deja el presidente Obama, que es una tradición que el presidente le deje una carta al siguiente al que le sucede. Y, y eso es lo que más o menos lo que transcurrió en enero. Luego, a finales de enero, los archivos nacionales confirman que estos documentos estaban algunos rotos, algunos pegados. Ya los archivos nacionales están más o menos confirmando que algunos documentos habían sido destruidos, algo que no se puede hacer, ¿verdad? Y ellos, los del Archivo Nacional, entregan estos documentos a la comisión que está investigando lo que ocurrió el 6 de enero. Y ahí es Ujú. realmente que estas cosas se han digamos, se han fusionado porque ya veíamos que en esa audiencia, en esa investigación, varios exfuncionarios de la administración del presidente Trump salieron incluso a decir cosas que lo dejaron muy, muy mal parados. O sea, estamos hablando desde inicios de este año que ya la reputación del expresidente Trump estaba sufriendo golpes muy fuertes. Decían que algunos de los testimonios incluso contaban cómo el expresidente se comportaba dentro de la Casa Blanca, ¿no? Que tiraba los platos de comida contra la pared, que las paredes estaban llenas, o sea, Wow. cosas que son Ya. inverosímiles, que muchos han desmentido hasta ahora, pero ya desde entonces lo que estaba ocurriendo en estos documentos, lo que estaba ocurriendo de la desaparición de esos documentos, ya estaba, digamos, llamando la atención tanto en las investigaciones respecto a lo del 6 de enero, en el Congreso. Ya luego en junio, el FBI llega a la casa de Trump en presencia de Trump y de sus abogados y registran la vivienda. O sea, en ese momento Trump no sale a decir que le han hecho una redada en su casa, sino hasta Ujú. agosto, cuando ya tenían una orden de registro y cateo. Y es ahí que pues todo explota, ¿no? Por así decirlo, como que todo es la gota que derrama eh, el vaso, pero hay muchas cosas ahí también, ¿no? Por un lado, la defensa de Trump no está siendo congruente con lo que Trump está diciendo en las redes sociales, porque el expresidente está diciendo cosas como, por ejemplo, quiero que todo se sepa, quiero que salga a la luz, que se llevaron de mi casa, de mi mansión, pero los abogados no han llenado, no han presentado ninguna moción para que esos documentos sean públicos. Entonces, Incluso, digamos, estuvieron hablando de publicar los videos de seguridad de la casa, ¿no? En el momento de la redada, bueno, del allanamiento, ¿no? Eso tenía un doble efecto, ¿no? Porque de un lado podía mostrar a Trump como, digámosle, víctima de este allanamiento y de otro lado también podía revelar, digamos, cuál es la cantidad de papeles que se había llevado, ¿no? sí, de nuevo, lo que te digo de la retórica que maneja Trump en su red social Truth, ¿no? O sea, él quiere que todo se sepa porque él quiere venderse como una persona transparente hacia sus simpatizantes, pero la verdad de lo que pasa detrás de bambalinas es totalmente distinta. Los abogados no están haciendo nada para que lo que él está pidiendo que se haga público se haga público. En cuanto a los videos, es también un arma de doble filo, porque por un lado puede ser utilizado para decir, mira cómo entraron a mi casa y victimizarse a él mismo, pero eso también puede como que regresarle de una manera negativa porque pues se le va a ver como un criminal a quien se le está registrando la vivienda. Y no solamente eso, sino que si el personal de seguridad de Trump decide publicar este video, estaría poniendo en verdadero riesgo la vida de los agentes del FBI. Y yo creo que ese es el doble discurso que muchos republicanos tienen hoy en día, ¿no? Cuando se investigaba a Hillary Clinton antes de las elecciones, fue un mes antes incluso, era como que sí, que el FBI está haciendo su trabajo y que bien por ellos y que apoyemos el FBI. Y ahora que el FBI está investigando a un candidato republicano, todo el mundo está con esta retórica de que
quitémosle fondos al FBI, que es una cosa que se ha vuelto una institución polarizada. Entonces, realmente es un estándar doble, ¿no? Y lo mismo pasa con el video. Puede bien beneficiarle a Trump como también perjudicarle, de hecho. Ahora, pero ¿cuál es el clima en la sociedad? Porque, digamos, acá en Perú, que allanen en la casa de un presidente, de un expresidente, es casi pan de cada día, digamos, presidente que sale, digamos, es una de las primeras cosas que se hacen, incluso, digamos, a Castillo como presidente en funciones han ido a su casa en Chota, pero claro, esto es para nosotros ya costumbre, ¿no? Digamos, los que se indignan digamos, son pocos, la verdad, ¿no? O sea, más es la gente que, bueno, está esperando que a ver, digamos, qué se encuentra, ¿no? Pero ¿cómo se vive allá esta situación? Mira, yo creo que desde mi punto de vista personal, hemos pasado por tantas cosas en tan poco tiempo que a nivel social, el psyche de la sociedad ni siquiera ha tenido tiempo de procesar muchas cosas. Lo que pasó el 6 de enero es algo que todavía mucha gente, mucha gente entiende, que fue un momento en que la democracia de este país estuvo muy, muy, muy cerca de sufrir un golpe irreversible. No es que no haya sido un golpe fuerte, porque lo fue. O sea, estamos hablando de gente armada que quería colgar al vicepresidente. Estamos Ujú. hablando de cosas serias. Pero creo que todavía hay un aspecto de no reaccionar, de que mucha gente de los votantes no quererse dar cuenta de que estamos en un momento realmente crítico. Algo ahí, una anécdota que salió en las noticias hace poco, el presidente Biden se estaba reuniendo con historiadores en la Casa Blanca que le estaban básicamente dando un resumen de lo que está sucediendo, que la democracia está en un momento realmente crítico. Y en el día que el presidente Biden se está reuniendo con estos historiadores en la Casa Blanca, 3 personas afuera mueren cuando le pega un rayo. O sea, le pegó un rayo a tres Yeah. personas y se murió. O sea, si eso Wow. no te dice que algo está mal, que realmente hay que poner atención a las cosas que pensamos que nunca podían pasar, que una persona se muera porque le pegue un rayo es muy poco probable, que 3 personas se mueran en el... Esa, lo que te quiero decir es un poco esotérico esa analogía, pero es un poquito de eso, ¿no? O sea, abramos los ojos, yo creo que muchas personas están... si algo ha hecho es poner a gente en el extremo de quienes entienden lo grave de la situación y en el extremo de quienes quieren seguir negándolo y creen que lo que pasó el 6 de enero era necesario y participaron y realmente el problema yo creo de fondo es el hecho de que los movimientos supremacistas blancos aquí en este país han salido a la luz de una manera descontrolada y no hay realmente ninguna ningún partido político ahorita mismo que le esté haciendo frente directamente a ese problema, ¿no? Y yo creo que eso es parte dime. Ahora, digamos, leyendo algunas de las columnas de opinión, di con, digamos, algo que había informado Ben Collins, que es un periodista de NBC News, que él monitorea las redes de apoyo a Trump, ¿no? Y lo que él señalaba y mostraba pantallazos, ¿no? Es que tras el allanamiento, las redes a favor de Trump están tan violentas como se vivió antes del incidente en el Capitolio, ¿no? Que, digamos, no solamente están los que dicen que hay que quitarle fondos al FBI, sino que ya se están armando, que tienen sus rifles de asalto listos, ¿no? Eso es, digamos, algo que deba alarmar a la sociedad digamos, o son voces, digamos, que no trascienden más allá. Bueno, incluso algunos líderes republicanos han salido a defender al FBI, a pedirle a los republicanos más de extrema derecha a que le bajen un poco el tono por lo que acabas de decir, ¿no? Hemos visto incluso que las oficinas centrales del FBI están más resguardadas porque en algunas fotografías de cuando se quitaron se removieron las cajas, se ven los rostros de algunos agentes del FBI que ahora han recibido incluso amenazas de muerte. Es algo que, como te digo, es algo a lo que, en mi opinión,
no se está tomando muy en serio cuando en realidad sí se debería, porque vimos lo que pasó el 6 de enero, ¿no? Y el tema de las armas, ¿no? Cada vez que ocurre algo, una masacre, por ejemplo, la de Uvalde, Texas, donde murieron más de 20 niños asesinados, ¿qué pasa? Inmediatamente después de que hay una masacre así, la venta de armas sube, porque la gente cree que se va a aprobar una ley en contra de la No. venta de armas. Entonces, sí, hay una carrera aquí de gente que defiende su derecho a poseer armas y que cada vez tienen más. Y yo creo que lo que también muchos expertos dicen es que, por ejemplo, cuando las leyes cambian y se vuelven más flexibles para la posesión de armas, personas que incluso antes no consideraban comprarlas o obtenerlas, ahora lo consideran. Entonces, hasta los que no querían también están entrando en esta carrera, ¿no? Y yo creo que es algo muy peligroso, sin ganas de ser partidista. Realmente el Partido Republicano está detrás de mucho de lo que es el acceso a las armas, crear más acceso a las armas y cosas que realmente son, ponen en peligro la vida de muchas personas, ¿no? Ujú. Entonces, estamos viendo que sí, la retórica ha escalado a una manera violenta y realmente creo que es algo que hay que mirar a fondo. No solamente es el candidato Trump, no solamente es el allanamiento de Mar-a-Lago, ¿no? Es una cosa más de fondo de un problema de esta sociedad, que eso no tengo la respuesta. ¿Cuál es, no? Son muchos, Claro, son muchas capas. claro. Claro, pero ahora, volviendo al día del allanamiento, ¿se sabe qué tipo de documentos se le encontró a Trump en su casa? O, digamos, sobre qué temas eran, porque lo que hasta ahora yo entiendo es que hay documentos que eran clasificados, ¿no? Súper clasificados, top secret, ¿no? Y como me dices, también habían otro tipo de documentos que, claro, él no debía tener. Pero también hay una polémica porque Trump dice que varios de los documentos que él tenía, eh, digamos, estaban desclasificados, ¿no? Ujú. Pero claro, entiendo que no se pueden desclasificar cualquier documento. Explícanos eso, por favor. Ahí hay unas cuestiones legales muy extrañas porque lo que, por ejemplo, ¿no? Una de las abogadas que trabaja para Trump al principio dijo que lo que habían en las cajas era solamente sus fotos o sus libros y luego poco a poco fue, conforme se iba dando a conocer más información de lo que había, lo que quiero decir, el FBI y el Departamento de Justicia no han dado una lista abierta de qué cosa es lo que han Ujú. eh, decomisado. No han dicho este documento que decía esto, esto, esto. No. Han dicho los agentes tenían autorización para decomisar documentos que podían haber sido destruidos, que podrían haber sido comunicados a otros gobiernos y que representan temas de seguridad nacional. Estamos hablando de conceptos, no te están diciendo específicamente que también Claro. se habló por un momento de información de las armas nucleares, pero la verdad es que en este momento el Departamento de Justicia está poniendo mucha presión para que no se sepan los detalles. ¿Por qué? Porque obviamente si se saben los detalles de qué cosa confiscaron en la casa de Trump, es como que van a darle un libro abierto a los medios, a la defensa de Trump, para que, ¿no? Como un mapa y decir, mira, esto es lo que estamos buscando. Eso pone en riesgo la participación de los testigos, testigos que le dijeron al FBI en dónde podían encontrar los documentos, qué documentos habían. Y es una investigación que todavía está en proceso, ¿no? Y por lo general esto no ocurre. Estas cosas se saben al final de un caso, cuando la persona ya ha sido arrestada, cuando la persona ya se le han presentado cargos. No es algo que en ningún caso, ya sea del gobierno o cualquier litigio, pues un abogado venga y diga, yo, esto es lo que encontré y estas son mis cartas, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, si bien es de interés público, y hay varias agencias del gobierno que quieren que el público sepa ciertos aspectos de qué cosa fue lo que decomisaron. Y el mismo expresidente Trump ha dicho que él también quiere que se conozcan. Ahí viene ¿no? La doble retórica, ¿no? Que el presidente dice que quiere que se dé a conocer, pero sin embargo sus abogados no están luchando ni están poniendo mociones para que eso se haga público.
Claro. Ahora, hay un tema que a mí me genera bastante curiosidad, porque cuando los defensores de Trump empezaron a señalar que ya se estaban conversando, que habían estado sentándose, digamos, tanto del lado de Trump como de los archivos nacionales para devolver la información, unas palabras que usaban es que estaban negociando qué documentos devolvían. Y lo que no entiendo es, digamos, ¿cabe la negociación de esto? Porque, digamos, es un hecho muy concreto, ¿no? O sea, el documento es del Estado o es privado de Trump, ¿no? Entonces, Bueno, ahí es donde vienen estos agujeros legales, ¿no? Porque los abogados de Trump dicen que, por ejemplo, ¿no? El presidente tiene el poder, ¿verdad? O sea, si él agarra un documento y dice, esto es desclasificado a partir del momento en que lo toco, entonces es desclasificado desde el momento en que lo tocan, ¿no? Entonces, los abogados de Trump están queriendo basarse en eso, en el hecho de que, bueno, si él se los llevó y así eran clasificados o no, entonces esto ya no importa porque él dijo que podían ser desclasificados y llevárselos a su casa, ¿no? O sea, eso es más o menos lo que están, ujú, cómo maneja la defensa de Trump todo el tema, ¿no? Pero yo creo que tú preguntabas más al hecho de que si había una negociación, ¿verdad? Yo claro. no sé si es una negociación más que simplemente una colaboración, porque lo que los Ya. abogados de Trump dicen es que sí, ellos estaban colaborando, como te decía, desde enero, cuando los archivos nacionales llegan por primera vez a confiscar ciertos documentos. Desde entonces, los abogados de Trump dicen que ellos estaban colaborando con estas agencias para darle los documentos que ellos estaban requiriendo. Una negociación, en tanto, no estoy segura cómo hubiese funcionado en ese momento, pero sí había una conversación de por medio. Y de eso también se está agarrando la defensa del expresidente, de decir, si estábamos colaborando, si había una conversación, ¿por qué entrar con una manera casi violentando la privacidad del expresidente, ¿no? Eso es lo que no sabemos. Por cómo es que el FBI y el Departamento de Justicia logran convencer a un juez que les firme esta autorización de registro y cateo, Ujú. porque la urgencia aparentemente habría tenido que ser real. Ya no, ya iba más allá de esa, estoy especulando aquí, pero si estaban colaborando y no estaban consiguiendo lo que necesitaban y convencieron a un juez de que les dé una autorización para entrar a la vivienda, creo que ahí hay algo que todavía no sabemos y va a tomar un tiempo saberlo también, ¿no? Ahora, hay también un debate sobre la revelación entiendo, de la orden de allanamiento, ¿no? En el que, digamos, entiendo que el fiscal general ha solicitado que se revele este documento y se puedan conocer más detalles sobre los motivos que justificaron el allanamiento. Y de otro lado, el Departamento de Justicia se opone porque más bien esa revelación pone eh, en evidencia la estrategia de la investigación, ¿no? ¿Es así eso? Digamos, hay un debate sobre esta revelación de este documento y qué tanto le conviene a Trump que realmente se conozca. Totalmente, y eso es a lo que me refiero, a la orden de allanamiento, cuando el presidente dice que quiere que se dé a conocer. Sin embargo, sus abogados no han presentado una moción para que esa orden de allanamiento se haga pública. Entonces tienes por un lado a Trump diciendo una cosa y por otro lado sus abogados haciendo otra. Yo pensaría que sus abogados entienden qué hacer, qué está en el mejor interés del expresidente, ¿no? Y lo que acabas de decir es totalmente cierto. El Departamento de Justicia está totalmente en desacuerdo con hacer pública esta orden de allanamiento porque pondría en evidencia cuál es su estrategia, daría a conocer nombres de testigos eh, y también de agentes del FBI. O sea, estamos y lo que hablamos más temprano, ¿no? Esta violencia que existe en redes, estos riesgos que existen cuando se sabe un nombre, la gente de Ujú. pronto comienza a recibir um, amenazas de muerte. Entonces, realmente, no solamente se trata de qué le conviene a quién, sino que en un marco normal de cómo es un proceso judicial, estas cosas nunca se saben antes de que se llegue a una decisión. Entonces, aunque ahora hay un interés público, eso es lo que están ahora tratando de hacer, porque el juez el viernes, un juez decidió que sí iban a publicar parcialmente la orden de allanamiento, pero ¿cómo lo hacen?
El juez básicamente dicen, ok, esta es la orden de allanamiento, se la entrega al Departamento de Justicia del FBI y les dice, ustedes tienen que procesarla y decidir qué es lo que ustedes van a publicar, ¿verdad? Entonces el FBI básicamente va a llenar un montón de cosas con Sharpie, con un plumón negro, Claro. cosas que no se van a dar a conocer y van a dar a conocer unos detalles muy específicos que esperamos, ¿no? Pueda dejar al público satisfecho con una idea de lo que está pasando sin poner en riesgo una investigación tan importante, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se traslada esto al Partido Republicano? Digamos, en el que ya están calentando los motores para elegir a su candidato, ¿no? Para las próximas elecciones presidenciales, ¿no? En el que Trump aparecía, digamos, en una buena ubicación entre las preferencias en los republicanos. Mira, te voy a leer justo hemos tenido elecciones primarias esta semana que ha pasado Ujú. y muchos analistas demócratas estaban esperando estas elecciones para ver qué candidatos eran los más fuertes, ¿verdad? Y dice, candidatos que niegan los resultados de las elecciones están entrando con fuerza a los estados battleground, o sea, los estados más importantes. Entre los candidatos, habían 87 puestos que se estaban jugando en todos los estados, en las primarias. De esos 87, 54 candidatos que ganaron las primarias son negacionistas, o sea, apoyan a Trump. Estamos hablando de más de la mitad, de 87 Ya. curules, 57 que han ganado son negacionistas. Entonces, ya ahí más o menos te va dando un análisis de qué podemos esperar para noviembre, qué candidatos van a ganar, los que apoyan a Trump. Tú me preguntas qué significa esto para el Partido Republicano. Eh, es muy difícil, pero hasta ahora no parece haberle afectado, al menos a los republicanos trumpistas, de una manera negativa, ¿no? Pero Ajá. todavía vamos a ver, estas son las primarias, no sabemos si estos candidatos negacionistas pueden ganarle a otros candidatos más neutrales, lo que quieras llamarlo, pero sí que llama la atención que en las primarias gane una cantidad tan grande, ¿no? Ujú. De personas que están llevando sus campañas con la bandera de Trump ganó en el 2020 y tantas otras posverdades, ¿no? O sea, es súper fuerte eso, ¿no? Digamos, tú, ¿cuántos años llevas en Estados Unidos? 20. Ya. Y en esos 20 años, digamos, ¿has visto que el Partido Republicano eh, se ha radicalizado hacia la derecha? O sea, más que radicalizarse, lo que preocupa es que dejen de creer en hechos objetivos, ¿no? Porque en cuanto a opiniones, en fin, pueden tener derecho Mm, mm, a interpretar, digamos, sus ideas, ¿no? Digamos, a plantear sus ideas. Pero en cuanto a dejar de creer en hechos mm. compartidos, ¿no? Con toda la sociedad. Yo creo que lo que se ha perdido es el decoro, ¿no? Veíamos a un candidato McCain, John McCain, cuando corrió contra Obama en el 2008 y una votante se le acercó y le dijo, él es un musulmán, como si fuese algo pecaminoso, ¿no? Y McCain tuvo el decoro de decir, espera, él es un musulmán y es una persona como cualquier otra, es un ser humano. Eso no se ve hoy en día por parte de los Ujú. republicanos anymore. Pero para darte no, yo creo que también tiene que ver mucho las redes sociales. Esto no es solamente un problema de los republicanos, ¿no? O sea, veíamos que cuando ocurrió los ataques del 11 de septiembre, demoró años para que estas teorías conspirativas de que si lo hizo el gobierno o no, que salieran películas, tomó años para que se desarrollaran estas teorías conspirativas. Ahora, las teorías conspirativas aparecen en el momento, o sea, allanamos la casa de Trump, el FBI plantó cosas. O sea, ya no hay un proceso de espera y yo creo que eso tiene mucho que ver con las redes sociales, ¿no? Con cómo esto es una explosión de cómo se maneja la información hoy en día. Y no quiero decir que
que los republicanos se han radicalizado más o se han polarizado más, pero creo que definitivamente la retórica, al menos, sí es mucho, mucho más incendiaria a partir de Trump, ¿no? Y ya se Ujú. veía esto desde antes, desde Obama, ¿no? Desde ya de haber pasado a tener el primer presidente negro en el país, creo que mucha gente no estuvo contenta con eso, ¿no? Y eso Ujú. ocasionó otra serie de sentimientos políticos, ¿no? Claro, lo que a veces acá no se alcanza a entender es cuándo empieza toda esta retórica, ¿no? Porque muchos lo asocian a con Trump empezó todo, pero creo que la polarización, digamos, ya venía calentándose de antes. Claro, Trump, digamos, enciende las cosas hasta lo último que ha dicho, que es que Obama se llevó 30 millones de páginas también de los archivos nacionales y a él no le hicieron nada, ¿no? O sea, entiendo eso, ¿no? Claro. Ujú. Tú dices, ¿cuándo comenzó? Pues, tu pregunta es, ¿cuándo empezó esta polarización? O sea, ¿cuándo empezaron a potenciarse estos relatos de teorías de la conspiración, ¿no? Que se hacen presentes, digamos, ya no solamente en redes, ¿no? Sino que van hasta Fox News y otros medios, digamos, afines, ¿no? Ujú. Claro, Fox News también es parte de esto, ¿no? Yo creo que ahí es un análisis mucho más grande y estamos viendo, eh, por ejemplo, ¿no? La influencia de el gobierno ruso en las elecciones, ¿no? Cómo eso se vivió, cuál fue la respuesta de organizaciones o empresas como Facebook. Con esto te quiero decir, creo que todo se origina a medida que existe menos regulación en estos medios, ¿no? Y todo se convierte en una bola, una avalancha, ¿no? Comienza en redes y luego se lleva a la tele y luego es un círculo vicioso, ¿no? De información, porque muchas veces la tele también se deja llevar por los clics, ¿no? O si esta historia de muchos clics, entonces me va a dar muchos ratings y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una compenetración de esta información falsa que está traspasando barreras, ¿no? Y yo personalmente creo que sí tiene mucho que ver las redes sociales, pero como te decía, es más allá de eso, ¿no? Es la falta de pensar de manera crítica, ¿no? Y que al final eh, lo que hemos visto han sido políticas que también le han fallado mucho a los votantes de base, ¿no? Vemos que sí, una de las políticas más importantes fue la aprobación de Obamacare y sin embargo mucha gente no califica. Entonces estoy hablando de esa de sentirse pues un poquito fuera de la política, que la gente también comienza a creer que lo que ves en las noticias es mentira y comienza a crear esa desconfianza porque si los políticos por los quienes votaste no necesariamente cumplieron sus promesas, no siempre, no importa de qué partido, entonces creo que comienza a existir un poquito de cinismo, ¿no? Y eso se puede ver en todas partes, no solamente aquí, creo que se puede ver en Perú, se puede ver en otras Claro. partes del mundo. Pero ahora, ¿existe el mismo tipo de reacción desde el lado de los liberales? Digamos, ¿existe también teorías de la conspiración que se creen? ¿Existen, digamos, este nivel de retórica, digamos, de una respuesta organizada, violenta? ¿O eso, digamos, no se ve desde ese lado? Bueno, lo que te diría una persona del Partido Republicano es que tenemos a Antifa y que Antifa también Ujú. ha matado gente, pero luego te pones a pensar un poquito y dices, bueno, pero Antifa es literalmente un grupo antifascista, ¿no? Entonces, yo no, esa creo que es una buena pregunta. No hemos visto que existe este tipo de teorías conspirativas por parte de los liberales, pero también creo que hay que analizar a los liberales, ¿no? ¿Realmente existe un liberal media? Yo no creo que sea así, yo creo que los medios llamados liberales en realidad están haciendo un esfuerzo casi dañino por incluir a los republicanos en sus airwaves, en su tiempo al aire. ¿Y por qué digo Ujú. dañino? Porque al querer incluir las voces de ambos lados, están incluyendo las voces también de gente que miente. Y yo no sé si eso se le puede llamar más una prensa liberal, ¿no?
cuando Ujú. no hay un trasfondo de decir lo que te decía más temprano, ¿no? Este congresista ha mentido sobre esto, pero lo vamos a entrevistar y este es el full disclosure, esto es lo que está pasando. Yo creo que el liberal media o los medios liberales como los conocíamos no necesariamente están desarrollando ese papel hoy en día por ese lado. Eh, por otro lado, eh, si existen teorías de la conspiración violentas, hasta ahora no lo hemos visto. Ujú. Y creo que no es algo que se monitorea mucho. Ahora, esto que dices me recuerda una cosa que, digamos, justo yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos cuando estaban viendo la nominación de Brett Kavanaugh, ¿ya? Y me sorprendía mucho que los medios, los periódicos, lo que decían era, él dice, ella dice, casi como portadas mitad, mitad, ¿no? Un titular para cada uno, y era como que, ya, pero ¿cuál es la verdad? O sea, ¿cuál es, digamos, cuál es tu interpretación de todo lo que se está diciendo, digamos, en, digamos, quién tiene más razón? Y eso me parecía una cosa que era como que yo como lector, está bien que tenga que ser informado sobre lo que dice cada uno, pero necesito, digamos, aproximarme a lo que ha pasado, a los hechos, ¿no? Claro, claro. Es, eso, eso creo que va en el sentido de lo que tú me estás comentando, ¿no? Sí, hay una expresión en el periodismo aquí, both sides, ¿no? Both sidism, le llaman, como que Ujú. hay una obsesión con ser neutrales y con ser justos con ambos lados, pero entonces caen muchos en el ella dijo y él dijo y no sabemos nada más. Lo que realmente debería decirse es fulanita congresista por tal estado que mintió sobre esto y no reconoce esto, dijo tal cosa, ¿no? O sea, contextualizar una cita, no decir ella Ujú. dijo, él dijo, porque, y yo creo que muchos periodistas tenemos miedo a hacer este tipo de cosas por, qué sé yo, porque se nos va a tildar de partidistas, porque se nos va a tildar de activistas, y yo creo que esa es la pregunta clave en el periodismo hoy en día en Estados Unidos y en todas partes, ¿no? Porque al final la verdad es la verdad, y la verdad no siempre va a ser poner las dos caras, lamentablemente, Ujú. en este Ujú. caso, en la era de la posverdad. Claro, claro. Ahora, digamos, sé que tienes poco tiempo. Una cosa que quería saber es, digamos, ¿cuál es el destino de esta investigación de Trump? ¿Trump va a seguir, digamos, esta investigación, digamos, digamos, para nosotros es sorpresa que alguien siga una investigación en libertad, ¿no? Porque acá lo que prima es la detención de alguien que tiene riesgo de destruir, destruir pruebas o obstruir la justicia, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso allá? Él va a seguir en libertad y a la vez va a seguir siendo candidato, va a continuar en carrera. Bueno, lo que tengo entendido es de que esta investigación, te mentiría si sé las fechas límites, pero lo que tengo entendido es que esto le prohíbe lanzar una campaña presidencial hasta ahora. Pero ahora mismo, si él la lanza mañana, lo puede hacer. Ajá. Si la investigación procede y, no sé, digamos, se pone a decir que le tienen que dar un supina, que él tiene que acercarse a hacer un testimonio, yo creo que las cosas cambian. Por eso muchos medios pensaron que el expresidente iba a lanzar su campaña presidencial ahora. El problema es de que había un pacto tácito entre Trump y el Partido Republicano de que él iba a esperar a las elecciones de medio término de noviembre para lanzar su candidatura. ¿Por qué? Porque si él la lanza ahorita, entonces hay un montón de cosas que, por ejemplo, si se va a poner a apoyar a ciertos candidatos, cómo eso va a afectar el poder en la Casa de Representantes, ¿no? Entonces, creo que el pacto era, espérate, déjanos ganar, déjanos asegurar la mayoría en el Senado y en el Congreso, o lo que quieran, y luego lo haces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí deben estar en un montón de conversaciones entre la campaña de Trump, los que quieren que se lance. No todos quieren que se lance, acuérdate que hay muchos otros Claro, candidatos que están atrás de esa claro. candidatura, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una cosa muy interesante. ¿Qué va a pasar?
yo creo que vamos a tener que tener paciencia. Mira todo el tiempo que ha tenido que transcurrir desde que se llevó los documentos en el 2021 hasta ahora para que recién se inicie un proceso. Va a Claro. tomar tiempo y Y, y los otros candidatos republicanos como, no sé, Mike Pence, le pueden bajar un poco las revoluciones a estos discursos tan eh, extremistas, o más bien lo que se ve es que los otros candidatos están igual que Trump. hay de todo, ¿no? Yo no estoy segura, no lo conozco personalmente, pero yo pensaría que el hecho de que el ex vicepresidente Mike Pence fue uno de los que estaba dentro del Capitolio cuando ocurrió el 6 de enero y su familia estuvo en peligro y la gente decía literalmente que lo quería ahorcar. Creo que si él no le baja la retórica o intenta bajarle el tono a esta violencia que existe en redes y en la vida real, no sé, no se me ocurre que quisiera más bien aumentarla después de lo que él experimentó en carne propia. Sin embargo, hay otros candidatos como DeSantis, el gobernador de Florida, que por el contrario, son mucho más incendiarios. Entonces, depende del candidato, ¿no? Y yo creo que vamos a ver esta gama de republicanos un poco más moderados y los que todavía usan el libro de guía de Trump, ¿no? Porque al final eso es lo que ha sacado a la gente a votar. Y eso es una cosa que sí quería mencionar. Creo que si algo ha hecho, un efecto ha tenido el expresidente Trump en la política estadounidense, es que más gente ha salido a votar. Y eso, por donde lo veas, es bueno, creo yo. Porque es el primer presidente que perdió con más votos en la historia. Y eso todos lo sabemos, pero yo creo que eso te da a entender que al menos la gente está participando en el proceso electoral, que no es mandatorio, no es obligatorio en este país. Si Claro. no quieres, no sales a votar. Y aún así salen a votar solo que el 25% de la población. Pero eso me parece algo, como quiera, que participen, es algo siempre bueno, ¿no? Entonces, Claro. ya. Él perdió, digamos, en la última elección sacando más votos que lo que había sacado en la campaña en su primera elección, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en su elección, ¿no? Del Ujú, anterior. ujú. Eso O sea, es perdió, pero la cantidad de gente que votó por él, no recuerdo exactamente si fueron, no recuerdo el número exacto, pero fue la cantidad de votos más alta que ha recibido un candidato que pierde una elección ajá. presidencial. O sea, si eso no te dice que a la gente le importa la política hoy en día, no sé. Mm, Creo que hay que poner atención a eso también, ¿no? Claro. Y, y vamos a ver o sea, el Partido Demócrata ahorita también no hemos hablado mucho de eso, pero bueno, están también, no se sabe, ¿no? Si Biden va a volver a lanzarse. Él ha dicho que sí, pero sus niveles de aprobación son muy bajos. Y existe un candidato demócrata que tenga, digamos, alto respaldo, porque claro, el problema de Biden, además de su aprobación, es claramente también su edad, ¿no? O sea, no, por más que, claro, digamos, no, digamos, esta campaña, hay una campaña en contra de él de decirle que es senil, bueno, y mil adjetivos por su edad, también es real que una persona de esa edad, digamos, ya no podrías, o sea, sería muy difícil para él ejercer otro periodo, ¿no? Sí, yo no he visto que se manejen muchos nombres dentro de lo que es el Partido Demócrata para candidatos presidenciales. Creo que vamos a ver eso en los próximos años. Todavía falta, pero en todo caso, si en algo estos partidos, tanto el republicano como el demócrata, son buenos, es en escuchar lo que dice el establishment, ¿no? O sea, cuando eligieron a Biden como el candidato, descartaron a muchos fuertes, ¿no? Bernie Sanders incluido, ¿no? Entonces yo creo que al final el partido va a tener que unificarse detrás de un solo candidato y lo más posible es que sea Biden, pero es difícil adivinar esa parte, ¿no? Y porque no hemos visto tampoco que un presidente electo no se vuelva a presentar a las elecciones para ser reelegido o que le pongan a otro, ¿no? Entonces, Claro, realmente eso va a ser quizás claro, otra de esas movidas sin precedentes. claro. Bueno, Fabiola, mil gracias por tu tiempo, por aclararnos este panorama. Creo que es súper importante para la gente tener
digamos, esta mirada de qué es lo que está pasando, sobre todo con el ala de los republicanos, que es, digamos, un poco los que han sido políticamente más interesantes de ver sus movimientos en los últimos tiempos, ¿no? En una época en la que, digamos, se discute mucho si los hechos son reales, ¿no? La gente ya no cree en los hechos, ¿no? Espero que les Bueno, haya ayudado en algo y que no se hayan confundido más. Así que gracias a ti más bien por el tiempo y el espacio. vale, mil gracias. Ya será con todos ustedes hasta la siguiente edición de Pequeñas Islas. Chao.